estado evaluando la tasa metabólica que corre en un día, ¿no? Con la expectativa de las 24 horas, normalmente se manejamos ciertos volumen más estandarizados, ¿ya? ¿Cuál es el principio de hidratar a un paciente? O de pasar fluido a un paciente. Recuperar una homeostasis en el paciente. Mantener la homeostasis. Mejorar en el caso que yo necesite quizás levantar la bolemia de ese paciente para mejorar una precarga, debería ir estabilizar y preparar con fluido. Otro motivo más por el cual no utilizo una fluoterapia en anestesia, creo que es un motivo importantísimo. Reponer las pérdidas de la cirugía. Reponer las pérdidas de la cirugía. Claro, si hubiera complicaciones, pero si es una cirugía, buenos días, una cirugía limpia, por ejemplo, donde no voy a encontrar una pérdida marcada, no sé, una castración. Puede ser también para poder usar una vía, para poder poner medicamentos. Muy bien, doctor, exacto. Es un medio, un vehículo para la gran mayoría de drogas que lo utilizan, no para el rescate analgésico, para mantener la hipnosis, como dice el doctor, porque vamos a utilizarlo como un medio por el cual vamos a pasar la droga. Que principalmente van a ser los rescates analgésicos, si estamos hablando de una amiga, la hipnosis producida como tal, llamado por el protocolo, por ejemplo, ¿ya? Entonces hemos hablado de que utilizamos la fisioterapia por ahí para el pase de ciertas drogas específicas, ¿no? Para reponer polemia, como mencionó el doctor acá adelante, para mantener una homeostasis como tal hídrica, ¿no? Entonces ahí tenemos varios motivos. Y cuando se nos generen las complicaciones, doctores, será un medio también de poder ayudar a reponer esa pérdida sagrada. Por ejemplo, se hizo una castración donde en teoría se pensaba utilizar una gasita nada más, pero el punto de una castración cerrada se soltó y tenemos un gran índice de pérdida de sangre, ¿no? Como hace poquito con los alumnos de cirugía ha pasado eso, ¿no? Han hecho su primera castración y un punto de su conejo se les ha soltado. Yo ya estaba acá, mi mamá vivía a unas cuadras, yo estaba comiendo una vez comer que mi mamá me ha mandado y me llama el cirujano encargado para decirme que había pasado esa emergencia. Queríamos solucionarlo acá, justo ese salón estaba ocupado. De cirugía tocaba autobús. ¿Ya? Tenía que dejar todo y irme con el conejo a mi clínica para darle la solución a ese problema. Tanto era la hematización que, sin mentirles, el coágulo que debe haber sacado de uno, porque el otro sí estaba bien colocado. Ha sido pues un coágulo más o menos de este tamaño. Imagínense un escroto lleno de conejo, lleno de un coágulo. Tanto ha sido la disminución de la pérdida de sangre que, bueno, ayer que ya le he dado de alta, tiene un hematoma en la cara medial de todo este miembro, ¿no? Hasta incluso el prepucio del pene está totalmente con el tema marcado por imagínense, por una hemorragia. Ese es un animalito que, bueno, ya en mi clínica, lo tratamos de resolucionar, lógicamente se complicó en la anestesia, estaba blanco, cuánta sangre había perdido, ¿no? Hizo por ahí subradical, pero lo logramos sacar. La ventaja es que felizmente tengo uno de los chicos que trabaja conmigo, tiene como 2 conejos adoptados de la clínica. O sea, que algún cliente que no pudo, pudimos transfundirlo, igual que un perro, para que lo sepan. La primera transfusión no necesita pues prueba cruzada, la primera en un conejo. ¿Ya? A partir de la segunda sí tendrías que mandar a la prueba cruzada. Y pues bueno, tomamos sangre de una coneja bien grande de casi 4 kilos, que te estoy hablando de una miniatura. Fue generoso, ¿no? Colocamos sonda de alimentación de todas maneras por prevención, pero el conejo nunca dejó de comer, a pesar de haber tenido esa pérdida tan marcada, ¿no? La reposición de fluidos también fue importante. Todas las tuvo que estar con mantenimiento de fluidos, ¿no? Para reponer, sin llegar al punto también de diluir a ese paciente. A veces tengan también paciente. Si ya perdió sangre y voy a mandar un montón de fluido, esos glóbulos rojos se van a salvar así de lejos, ¿no? Y eso no es bueno, la dilución no es bueno. Bueno, ya hemos hablado de cómo podríamos, o para qué nos sirve una fluidoterapia, sabemos que es el aporte de fluido, y hemos tocado algunos puntos básicos de proteína, ¿ya? Hemos hablado, mencionamos que hay un conjunto de procedimientos que se utilizan para restablecer líquidos electrolíticos,
perdidos durante un proceso patológico, ¿no? En los procesos anestésicos la fluidoterapia es un auxilio fundamental porque tengo anestesia. Claro, porque si tengo las complicaciones, si tengo una vía permeable como tal, voy a poder también pasar no solamente las drogas de rescate, las drogas que me generen hipnosis, sino también las drogas que me generen salvarme de una emergencia, ¿no? No sé, por ahí la adrenalina, la atropina, son drogas. Pero ahí los vasopresores, por ejemplo, también vamos a poder pasar, ¿no? Y va a ser un medio por el cual vamos a poder levantar ese corazón, quizás debido a la radical de mi maldad, ¿no? La anestesia y otras patologías interfieren en el balance hídrico y ácido base y disminuye el volumen sanguíneo circular. Es una depresión controlada, ¿no? Como nosotros que intoxicamos al paciente con una depresión controlada. ¿Ya? Nos dejamos ahí un poco más. Ahí nos ha hablado de los desequilibrios causados por la anestesia, ¿no? Medios que deprimen la contractilidad miocárdica, reduciendo el débito o gasto cardíaco de la presión muscular, causando finalmente una acidosis metabólica. Inducen a la vasodilatación generalizada, resultando en hipotermia. Y si eso es una hipotermia, tenemos las 3 H presentes. Qué importante entonces es tratar de tenerlo siempre para establecer ese fluido, ¿no? Por la detección de la contractilidad miocárdica. Recordemos que la gran mayoría de drogas que utilizamos en anestesia tienden a generar en su mayoría depresión cardiorrespiratoria. Una de las familias que por ejemplo vamos a utilizar muchísimo son los opioides, que tienen esta característica, ¿no? Hablando por ejemplo de ese caso de ese conejo, para colmo de males, ese grupo yo había llevado ciertas drogas que tenían acá, y ese grupo le tocó metadona con dexmedetomidina. ¿Ya? La metadona es un opioide con un efecto cardiorrespiratorio bien acentuado, ¿ya? E incluso tiene efecto depresorio respiratorio hasta generar apnea según dosis de efecto. ¿Qué quiere decir? Más dosis utilice de este opioide, puedo llegar a generar depresión respiratoria hasta incluso el apnea. Bueno, es una droga que a dosis dependiente, por ejemplo, se tiende a utilizar mucho para ventilación, ¿ya? Porque si llegamos a generar apnea. Ese conejito que normalmente tenía que estar en una frecuencia cardíaca pues de 220, 240, que es lo habitual, ¿ya? Y que en la anestesia llega a 180, se mantiene entre 180 y 200, debido al uso de la metadona, rozaba entre 110, 120, es una radical marcada, una buenorfina, ¿ya? Entonces, como es un puro dentro de la clasificación de los opioides, cuando yo ya fui a solucionarlo a mi veterinaria ese problema, esa cirugía que había ocurrido, yo ya no puedo utilizar una infusión como tal de fentanilo, remifentanilo, me tenía que basar en la analgesia, por ejemplo, de esa droga. La ventaja es que tienen un grado de rescate analgésico en tiempo prolongado, ¿no? Es potente y tiene su tiempo de acción marcado, hablando de la ventaja. La depresión respiratoria puede ocurrir una acidosis respiratoria, ¿verdad? Por eso es que hay que ventilar, por ejemplo, a nuestros pacientes. No nos conviene la acumulación de CO2 de tiempo prolongado. Tampoco nos conviene que nuestros pacientes estén hipoventilando, teniendo niveles de CO2 en los límites superiores, porque la cronicidad del tiempo va a ocurrir una acidosis respiratoria. Al mismo tiempo puede disminuir la formación de orina y la capacidad renal de la concentración. Eso quiere decir que si no hay diuresis, hay metabolismo de la clorasa. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? ¿Cuánto se toma la carga? Va a ser tan lenta esa metabolización, si es que se da, dependiendo también qué droga, ¿no? Si hablamos de disociativa, por ejemplo, un gato fluido con un flu que le voy a poner ketamina, por medio del mecanismo de depuración que es justamente renal, no debería, en teoría, ir por ese lado, ¿no? Puede tener un bicho bien disociado y que va a demorar un tiempo. No sé, hay muchos métodos, yo me quiero meter en la práctica, que pueden haber visto con otros colegas, pero por ejemplo, en los flux no me gusta utilizar ketamina, ni midazolam, me prefiero mi santo propofol, un bloqueo de nervio pudente, un bloqueo, reloj que quizás no te lo pueden
en verano para justamente insensibilizar la imprudencia y hacer esta inclusión. El gato se relaja mejor. Y con eso tengas un sonazo mucho más efectivo. Ya, una técnica bien sencilla. Sí. El ángulo del gato, Como un reloj, 12, 3, 6, 9. En esos puntos van a colocar 0.1 ml de lidocaína por cada punto de acción y eso te ayuda a relajar. Sí, te ayuda a relajar mucho y te ayuda a tener una producción del pene mucho más generosa para la. Claro, gato despierto no te va a dejar hacer eso, ¿no? Por eso te lo digo. Para mí, el propofol es la droga más generosa que es este. Ya, entonces, mucho cuidado con esto, por eso es importante medir la producción de orina, por favor. Creo que ya lo hemos hablado, 1 ml kilo hora es lo que normalmente debemos tener como estimado. ¿Ya? ¿Y qué pasa con los efectos causados por la cirugía? Ahí nuestro amigo cirujano, pues si no es muy diestro, por ejemplo, y se soltó una arteria ovárica, va a haber una pérdida marcadísima de sangre, ¿no? Recuerden que viene de puntuación condirecta de un vaso importante, por eso su presión sanguínea es bien elevada y es por eso que todo el mundo le va a tener miedo a que se le suelte el punto del ovario, ¿no? Porque puede conllevar a la muerte del individuo si se actúa rápido. ¿Ya? La pérdida por evaporación en tejidos expuestos, ahí es una. Siempre le menciono a los colegas tratar de, en la medida posible, no exponer la pieza, porque adicional a que va a haber deshidratación por evaporación, también ese hecho se va. ¿Qué pasa si ya no puedes salir a la afuera? Durante, no sé, una hora. Se puede deshidratar. Claro, se puede deshidratar también el parte del tejido. Ahí no, casa una, suelo fisiológico a temperatura ambiente para no enfriar nada. Independientemente de que se deshidrate, ¿qué va a pasar? Va a aparecer una de las H's. Está bien descrito, doctores, ¿verdad? O sea, saquen vísceras por querer resolucionar y la tienen más de 25 minutos, vas a tener 1,5 grados centígrados de pérdida. Entonces, es importante. En ese tipo de cirugías, por ejemplo, no sé, de un gato que ha comido un cuerpo lineal, o que tienes que sacar en varias zonas, tratar, como dice el doctor, de mantener gasas húmedas, gasas que también estén húmedas, que estén a temperatura para tratar de mantener esas vísceras, ¿no? Porque ahí sí, pues, necesito exponer para ir viendo los puntos que posiblemente voy a sacar el cuerpo lineal o voy a hacer el. ¿Ya? En la remoción de funciones también va a haber pérdida de desequilibrio hídrico, con la pérdida de volumen, de la presión osmótica y hidrostática. ¿Ya? Ahora hablamos de vías de administración. ¿Cuáles son las vías más habituales de administración de fluidos? Ya dijo una. Subcutáneo. 2. Oral. Y Otra que también podríamos poner como peritoneal, podemos bajar la cámara. ahí ya. Gracias. Ahora no se va a hacer. Ahí está mejor. Ya, profesor. Hemos hablado de varias vías, ¿no? Oral, cutánea, endovenosa. Algunas van a tener mecanismos de acción mucho más rápido que otras, ¿no? Aunque yo creo que por criterio común, lo vamos a entender rapidito, ¿no? Es lógico que la vía subcutánea nunca se va a comparar con una vía endovenosa, ¿no? ¿Alguien más o menos sabe cuánto es el tiempo de absorción de una droga en promedio cuando la colocamos subcutánea? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? De 10 a 16 horas. De 10 a 16 horas. Por vía subcutánea. No, es mucho menos. La absorción de la droga en promedio, de al menos de las que utilicemos, no sé, aire, corticoides. De anestesia emotiva. En promedio van entre 2 horas a 2 horas y media de absorción subcutánea. ¿Claro? Si hablamos de la vía muscular, los niveles plasmáticos más o menos idóneos de la droga que voy a colocar, hablando de anestesia, van a llegar más o menos a los 45 minutos. ¿Ya? 3 horas. Por eso que en las sedaciones, cuando colocan intramuscular, pacientes, muchos colegas que están iniciando la anestesia, no clasifican bien el nivel de sedación de su paciente porque no miden el tiempo, porque están, digamos,
Hay que darle tiempo de acción a las drogas. Cada droga tiene un tiempo de acción que hay que saber respetarlo. Y si uno lo entiende, por ende va a saber muy bien que es la expectativa de lo que yo espero, ¿no? Van a ver, y también va a depender, y ahí este paréntesis, va a depender mucho también del punto de aplicación, si es un animal obeso, magro, si diluir la droga o no. Lo conveniente es tratar de siempre los intramusculares en anestesia, siempre dar algo de volumen. Ahora, cuando yo le digo algo de volumen, por ejemplo, doctor, a su perrito, digamos, ¿no? El volumen del cóctel de la MPA sale 0.15 ml, ¿ya? Lo voy a poner intramuscular. Si yo le digo volumen, no significa que van a agarrar y lo van a elevar a 3 ml y vas a tener un intramuscular de esa droga con 3 ml de suelo. Es lógico que es un volumen ya demasiado para personas que no se debería. Pero sí podría, no sé, de 0.15 elevarlo quizás a 0.5 ml y sí utilizarlo. ¿Por qué? Porque de esa manera las moléculas anestésicas están mejor diseminadas y tienen mayor capacidad de pasar compartimentos. Vamos a hablar ahora un momento de los compartimentos, ¿ya? Que son, en español, es cuando pasan músculo, fascia, grasa, viaja por el sanguíneo y se disemina en la droga. Esos son compartimentos en el cuerpo, ¿ya? Cuando la droga está diluida, vas a tener una mejor diseminación de las moléculas, ¿ya? Pero hay un problema con los intramusculares, que siempre se dice que son erráticos, y es verdad. Va a haber muchos factores ahí, como les mencionaba, qué tan obeso está, qué tan delgado está, si diluiste o no la droga, la capacidad propia de la droga de pasar los compartimentos justo de este bicho. ¿Me entiendes? ¿Ya? Por ende, la vía intramuscular, al ser errática, a mi particular no es una vía que la opto mucho. Yo la coloco cuando el perro o el gato es imposible. ¿Ya? O sea, ya corroboré de que por mejor sometimiento que yo haya realizado, no puedo colocar un proceso de eso ya, caballero intramuscular. ¿Ya? Es mi criterio, doctores, por favor, ¿ya? Ese es mi criterio. Va a haber otros colegas, amigos míos, anestesiólogos, como tal, que prefieren la vía intramuscular. Así no se complica. Si caiga, ya dejamos, yo voy armando mis cosas. Son metodologías de trabajo. ¿Ya? Quizás en mi particular, doctores, de pensar de optar por una vía endovenosa en la medida de lo posible, sea porque como hago servicio, o sea, externo, a mí lo que más me va a convenir es tener un despertar eficiente, tranquilo, calmado, pero rápido, para poder ir y seguir trabajando. ¿Me van a entender? ¿Ya? Entonces, por ese motivo es que en mi particular trato de poner las drogas endovenosas en la medida de lo posible. Entonces más o menos hay que medir los tiempos, ¿no? Y si colocamos endovenoso una droga, casi siempre vamos a ver los efectos de manera inmediata, ¿no? Porque rápido llegan a los niveles plasmáticos. Ahí hay tiempos medidos endovenosos. Por ejemplo, el propofol, para que ustedes lo vean actuar, lleguen a su punto y digan, ok, los 3 miligramos de infusión que me dijo el profesor son los correctos, son de 30 a 40 segundos, para poder juzgar mi calidad de hipnosis por esta droga. En el caso de los alfas y sus combinaciones con la ketamina, y eso yo creo que no demora ni 30, 40 segundos el caiga rapidísimo, ¿no? Cuando vean lo que por la capacidad que está en el hecho basura. Cuando hablamos de vía oral, también es un medio como podemos hidratar pacientes, ¿no? No se puede utilizar en presencia de patologías gastrointestinales, creo yo que lo más importante de esta diapositiva, ¿no? Igual, cuando uno tenía problemas, no sé, con emesis humana, jamás vas a pensar en dar un tratamiento oral, porque mucho todo te lo va a devolver, lo vas a deshidratar más, lo vas a descompensar más. Mientras más pequeño es el individuo, más marcado va a ser ese cuadro de deshidratación y de descompensación. Tengan presente, por ejemplo, no sé si algún momento tratado que vienen para, no sé, tratar una inflamación de una uña, por ejemplo, quebrada en su base. Ustedes pueden colocar ahí un aire, a pesar de que hayan colocado un protector, justo que toca mucho el mismo mínimo, ¿no? Y a ver acá, lo que era una uña tendría como una agente de tratamiento 2-3 días. ¿Me van a entender? Es importante por eso que dentro de su anamnesis, creo yo, siempre, a menos para la anestesia, pregunten eso. Pregunten si ha tenido la
si ha tenido un historial, a lo mejor de ser un perro que ante cualquier colocación de fármacos, drogas biorácticas independientes, sean anestésicos, o sea, antibióticos, qué cosas de generen ese paciente. Les va a salvar la vida, en el sentido de que si se adelantan, quizás por ahí traten de colocar drogas que si realmente corten los gatillos del vómito en el cerebro, no sé, malopitán, acetron, de manera preventiva, y así evitamos que ese bicho, luego de una cirugía, cuando tiene un corte, cuando esté inflamado, encima por ahí abusé del aire, no coloqué una cosa eficiente, qué sé yo, lo mando a generar vómitos. Con un corte que tiene 24 horas, no se va a abrir, pero ustedes saben el dolor que vas a sentir cada vez que quieras vomitar, ¿no? Lo vas a despertar y aparte lo vas a descompensar. Por eso es importante preguntar eso, ¿ya? Y adelantarse. Ya cuando me dicen, no, sí, doctor, este perrito tiene historial de que vomitivo, no ha tenido historial de gastritis, entonces, ¿por qué la medicación siempre hay que mandar un protector? Porque rápido me genera vómito, a veces ni la piel, ni el efecto que se va a aplicar para prevenir al día siguiente ese vómito, ¿ya? La vía subcutánea hoy en día se usa muchísimo sin lápiz. Por ejemplo, tengo por ahí algunos colegas que tengo entendido que para manejar los cuidas renales crónicas, algunos una vez por semana apoyan con fluoroterapia, que también nosotros tomamos mucha agua y eso lo colocan hasta un sachet de 250 ml así subcutáneo, ¿ya? Lo he visto ya en una colega que se dedica justamente a gatito. Y en conejos, en roedores, en aves o en cualquier bicho pequeño que manejemos son sumamente importantes y repercuten también una diferencia las famosas mochilas de suero, que es lo que haces en ese gato. Igual, estas mochilas de suero, en la medida de lo posible, por favor, tratar de que estén en cierta temperatura conforme para el individuo, para no enfriarlo más, por favor, ¿ya? En la medida de lo posible, estas mochilas no deberían tener como tal otras drogas. Tengo, como he visto, algunos colegas que andan que palos de patillo y no ofrecen esa mochila para que se absorba ahí por ahí que eliminen el aire. En realidad lo que va generando es una irritación tisular, pero esas drogas diluidas como que duelen, como yo lo he visto al menos en los mamíferos pequeños, que sí incomodan a diferencia de colocar una mochila de suero sin ninguna otra cosa que se ¿ya? Acá les habla de poder usar hasta 10 ml por kilo, no tienen lugar de aplicación, ¿no? Normalmente la cruz va a ser el punto más idóneo porque es la zona donde normalmente vamos a tener mayor cantidad de pliegue. No va a ser recomendado para pacientes con pérdida aguda o severa de líquidos, ¿no? Extremadamente hidratados, deshidratados o poco más de condición periférica. Uno, porque no se va a bien y dos, quizás el bicho se va a morir, todavía no va a terminar de resolver. Por eso, en ese cuadro de deshidratación así marcada, viendo nosotros la primera opción, porque vamos a optar por un subcutáneo. Vía intraperitoneal. Sí, también se usa mucho en los exóticos, por ahí en la industria del Raquel se ve un intraperitoneal en una rata. Particularmente solamente uso la intraperitoneal para eutanasia. En conejos, intraperitoneal. Solo para eutanasia. Es descabellado también que me digan que con esta boca de purina, al hacer eso no vas a tocar alguna asa visceral. Recuerden que roedores, lagomorfos tienen un 60-70% de masa visceral. Entonces, al hacer eso, acá lo que algunos hablan de la técnica de cogerlo del pliegue del cuello, tirar la cabeza hacia abajo y exponer, y al hacer esto, como que las vísceras por gravedad caen. Pero va la verdad, doctor, muchas veces que colocamos un intraperitoneal en animales así de pequeños, terminando generando lesiones. Yo tengo un amigo que ha reventado una vejiga por poner un intraperitoneal para hidratar a una rata. Entonces, particularmente yo no lo uso en animales de chiquitos. O si lo voy a usar, cambio de aguja a una 30G y solamente utilizo un cuarto o mitad de la aguja en penetración en animales chiquitos. ¿Ya? Claro que como es una 30G bien delgadita, el hecho de poder pasar y que ese bicho se quede quieto y ojalá va a depender de suerte, ¿no? Porque no va a ser tan fácil la administración. Esta vía no se usa comúnmente debido a que la principal complicación es que reacciona a procesos de peritonitis por contaminación o mala absorción de fluidos. Sí, por favor, hagan dicotomía, limpien la zona, pues no, lo mismo.
o de querer colocar ahí, ¿ya? ¿Qué pasa en el perro o en el gato? Yo creo que ahí sí tenemos es más generoso por el tamaño, ¿ya? Entonces yo creo que sí se podría optar con mucho cuidado para evitar las complicaciones que les he mencionado, ¿no? La perforación de un órgano diana como tal, la contaminación, si es que no se ha hecho una tricotomía, una desinfección, desinfección. Buen día. ¿Cuánto? ¿Ha tenido problemas de piel? No es tuyo. Sí, vía intraósea. Cachorritos, pero cigarros quizás que se pueden utilizar, sí. Había una discusión con respecto a de lo beneficioso que podría ser una vía intraósea, ¿no? Como tal. Sí, doctores, la absorción es tan igual como la vía endovenosa, para que lo tengan presente, ¿ya? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué inconveniente creen que puedan tener en una vía intraósea? Dificultad para entrar. Muy bien, doctor. Dificultad para poder acceder a la médula. Pero para eso yo les comento, ¿no? Normalmente vas a tener que tener al menos 2 agujas. La primera es la que te va a generar el camino, ¿no? Una vez que pensemos que estamos en el canal medular, con la segunda normalmente ya podemos tener una permeabilidad. Por favor, ahí no se utilizan capuchones de aguja, ¿ya? Porque en algún momento he visto a alguien que quería poner un capuchón de aguja y decía que ha pasado la aguja, pero todo el plástico se queda ahí en el borde del extremo distal del radio 1 en esa aguja. ¿Ya? Entonces, sí o sí nos obliga a utilizar aguja. Ahora, yo les digo, así yo, un ejemplo, no sé, esté en un estado algo convaleciente, medio comatoso, y me van a poner un catéter intraóseo enfermo, ¿me va a doler o no? ¿Hay dolor o no? No sé, pues a ver, alucinen ustedes un ratito estando en la posición de ese loro, que le voy a pasar un catéter que va a pasar por cambiar su radio o su urna. ¿Hay dolor o no? Pregunto. Con confianza, pues, doctores. Sí, doctor, hay dolor. No se sección. No, porque normalmente esa vía la vas a utilizar en pacientes en estado crítico, donde quizás no hayas colocado ninguna, o si colocas algo lo vas a terminar matando. Entonces, por ende, es que le hablo ahí de dolor. Sí hay dolor, doctor. ¿Ya? No es una vía muy habitual, sinceramente, para procesos anestésicos, ¿ya? Pero sí quizás para procesos de emergencia. Entonces, siempre de que vayamos a hacer este tipo de procesos en un cachorrito, en un gatito, en el cual el acceso venoso es limitado, sumen pues una pequeña infiltración, destilación en el punto de acción, quizás con lidocaína para ayudar a insensibilizar un poco. Si es que te permite sumar algún analgésico, ya sería lo ideal, porque sí, es bien doloroso. Pero sin embargo, sí, sinceramente salva vidas, ¿ya? Estamos, bueno, yo por ejemplo en conejitos así chiquititos, de no sé, 600 gramos, así, y no puedo dar un acceso venoso, no voy a optar por intramuscular o subcutáneo, pues, ¿cuándo voy a ir a ese paciente? En ese tipo de individuos, doctores, si es un acceso óseo femoral, posiblemente le salve la vida, ¿ya? En aves así de chiquititas también, doctor, ese acceso óseo te va a permitir una rápida hidratación de ese individuo, ¿ya? Sí, se puede generar más. ¿Qué otras complicaciones van a poder observar o ver? A ver, piensen un poquito. Si yo meto una aguja en un hueso de una vez, por ejemplo, ¿qué complicaciones se pueden generar? Por criterio. Si soy muy grosero, muy tosco. Fracturas. Exacto, dolor de fracturas. O perforaciones de sus dedos. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente ahí cuando hay practicantes pues no dicen que una
ósea. ¿No? Y justo ese día cayó un lorito que probablemente falleció, cadáver, ¿no? Y el cabrón no lo quiere llevar, pero aprovechamos el cuerpo para enseñar a los chicos. Aparte, una es esa que ustedes mencionan, que voy a posiblemente fracturar. También lo que he visto muchas veces es que terminan ellos pinchados, porque por la emoción hacen el movimiento anterior, pero esta aguja no se queda en el canal, sino empieza a ceder. Y como están agarrando, están diciendo, oye doctor, ¿qué pasa? La aguja termina saliendo por un lateral, por otro lado, se terminan pinchando. ¿Ya? Entonces, ahí el tema es que ustedes vayan avanzando de manera conforme a la necesidad del reloj, como tal, gradualmente. Como no sé si alguna vez alguien ha visto a un trauma meter un clavo con ese manual o atornillar a un perro para medir. ¿No? O sea, uno tiene que avanzar en sentido de horario y poquito a poquito, ¿no? Hacer eso, ¿no? ¿Ya? Pero sí salva vidas. Es lo que quiero dejar presente en nuestra vida. Es de acceso rápido y o sea, la educación va a ser de manera rápida. ¿Ya? Solo el inconveniente de que se pueden lesionar si no tienen una buena técnica, de que pueden contaminar si es que esta zona también igual no está bien desinfectada. 25G, ¿no? ¿Ya? La aguja, ¿no? La aguja. Y vamos a tener los huesos largos con puntos de acción de colocación. ¿Ya? Puede ir radio urna, húmero, fémur en aves. En conejos normalmente casi siempre fémur en los chiquitos de verdad. ¿Ya? Gatitos, perros chiquitos también utilizamos fémur, estamos por tocante mayor. ¿Ya? De proximal a distal del hueso, la forma de más. Hablando de perritos, estoy hablando del fémur, ¿ya? Porque acá por lo menos por el extremo distal del hueso. La vía intravenosa, usada para fisioterapia de la posición en perros y gatos de situaciones de grave o pérdida grave o aguda del fluido. Es una vía de elección para la suplementación de fluido durante el proceso anestésico, ya que provee una rápida dispersión de los líquidos y electrolíticos en el organismo. Pregunto yo, ¿cómo veo que un paciente está deshidratado? Un perro. Un punto. Uno normalmente. El tiempo de demora de ese brillo, ¿no? Otro punto por ahí, doctor. Yo evalúo deshidratación en ese paciente. Las glucosas. ¿Qué va a pasar en las glucosas? Tiempo llenado capilar. Y habría que hablar tiempo llenado capilar. ¿Ya? Y si la vamos a tener secas, como menciona el doctor. ¿Ya? Y tenemos que medir el tiempo llenado capilar. ¿Este va a ser rápido o lento? Lento. Más de 2 segundos, ¿no? Otro punto. Un perro. Los ojos. Muy bien, muy bien. El rendimiento, ¿no? Esa pérdida de la presión intraocular debido al déficit de líquidos. Ya tenemos el pliegue, tenemos justamente que la trufa esté húmeda, o sea, para evaluar la hidratación, y si no lo está deshidratado también, ¿no? El tema de los ojos, el tema del tiempo y no capilar, ¿no? Son las formas más colegiales de cual poder evaluar los porcentajes de deshidratación, ¿no? Tener presente que los porcentajes de hidratación están establecidos según el tiempo del pliegue, qué tan muy están esos ojos, ¿no? Y van a ir en porcentajes, ¿ya? Equipo básico para la fluidoterapia. Lo primero es desinfectar, ¿no? Necesitamos un alcoholcito para poder desinfectar la zona. Algodón para la limpieza, para la colocación, por ejemplo, de los capullones, de las tapitas. Porque en la medida de lo posible tenemos que trabajar de manera protocolar. Entonces, siempre un pedacito. Si tienen, no sé si deben haber visto estos campos de odontología, un cuadradito nada más. Si los venden en emancipación, si los tienen por ahí en el lugar donde trabajan, que le regalen unos cuantos, para su informe se ve mejor, por eso que tengas un campo donde le coloques todas estas cosas. ¿Ya? Bonito, bien ordenado, foto, para mejores tu informe. ¿Ya? Si pueden conseguirlo, genial. Y si no, no se complica la vida, porque un pedazo de cuadrado de algodón y sobre eso me van a poner las tapas de su llave de librería, las tapas, no sé, de su tipo de noticias que van a sacarlo. Recuerden que son pacientes, son seres vivos y merecen un respeto. En cirugía tenemos mucho
cuando colgamos el control, ese extremo que se puede contaminar está sucediendo. En la llave triple vía, la solución de nuestra línea de cirugía. No, pero doctor, ¿cómo está la llave triple vía? Yo giro y así ya no sale por esta y ya no le coloco. Porque giró otra la vida. Todo funciona. Entonces, esas cosas no quiero ya, por favor. Así que mantengan su orden. Y algo que también siempre les he dicho es de leyes y funciones. Ya de una vez me vení pensando ahora con un perro, vamos a tener que empezar a agregar funciones como tal. ¿Ya? Tenemos el esparadrapo, bueno, que felizmente ya insistí tanto que me consiguieron los 3M y la Core, que para mí es el que mejor pega, el mejor forma de trabajo de esparadrapo para asegurar bien una línea. ¿Ya? Tenemos los capuchones en distintas medidas. Felizmente también ya tenemos morado para el número 26 para pequeños, para bichos bien pequeñitos, ¿no? Y de ahí tenemos todos los categorías, así que por ese lado no hay problema. También tenemos una orden de disposición de fluidos, ¿tal? Y controles por los equipos de anestesia, ¿no? Si les dije, creo que para anestesia, para que ustedes se faciliten la vida, traten siempre de traer el carrito, o sea, cuando empecemos a poner fluidos con pacientes, traten de traer carritos en promedio que tengan un rango de peso de 18 a 20 kilos, para que la tasa de fluidos sea 60 de media hora. Sea fácil poder calcular. Ahí es una hora segura. Pero si traes un perro de 10 kilos, más o menos va a ser 30 de media hora y vas a tener que calcular 2 por segundo. Y si traes un perro más chiquito, quizás ya sea un poco más complicado calcular 3 gotas segundo o 4 gotas segundo. Cuando es fluido de mantenimiento, como se llama mexicano, no hay problema. ¿Ya? Pero cuando es pruebas anestésicas, ¿qué va a pasar? A ver, si hay diferencia, creo yo, si yo o sea, calculo y es 4 gotas segundo y en el poder que llego a 2 nada más. Hay diferencia marcada en esa anestesia, si estoy haciendo como pedir. Estoy duplicando la dosis. ¿No? Entonces, por eso digo, si ustedes quieren complicar la vida, que verán perro chico para esa práctica. Y yo ya adelante le di una solución por la que siento. Entonces, voy a revisar la gente, tratar de conseguir perros de diámetro. Por ustedes, no por mí, para que sea fácil el cálculo del goteo. Por eso lo hago. ¿Ya? Bueno, vamos un poquito a avanzar en la parte teórica, más tediosa, ¿no? Con respecto a los tipos de fluidos que tenemos. Ahí vamos a tener los más habituales en veterinaria, que son los cristaloides de mantenimiento o reposición, y los coloides, ¿no? Que pueden ser naturales y sintéticos. Vamos a tener más énfasis, creo, en los cristaloides, porque son los que más utilizamos, ¿no? Los famosos perros fisiológicos. Normalmente los cristaloides de mantenimiento se usan justamente en donde no hay una pérdida marcada, un estrés marcado de electrolítica o química, ¿ya? El más común puede ser destroza al 2,5%, el lactato de Ringer o el cloruro de sodio. Consideramos una solución isopónica cuando el pH normalmente de ese fluido ronda en este rango, de 4,5 a 7,6. De esto, para no complicarnos mucho la vida, en la medida posible, tratando de utilizar siempre la lactato de Ringer, que es el más fisiológico de estos de mantenimiento que he mencionado acá. Ya salvo, bueno, en el caso de ustedes no, porque todos sus pacientes son ASA 1, ¿no? Ninguno va a venir con una gestión hepática, que es la única restricción. Si no, también veríamos a problema. ¿Ya? Y normalmente los suelos destrozados en aquellos pacientes quizás me han hecho un ayuno demasiado prolongado, el proveedor te entendió, si tú dices 12 y él te entendió de que con 36 horas va a ser mejor. Ejemplo, no digo que eso pase. Pero siempre, por favor, importante que vamos a medir. Como pacientes, estamos hablando por acá de un suelo destrozado, ¿qué sería importante estar midiendo en ese paciente? ¿Ya? Para ver si la logramos. Ahora, también hay otros medios, no me dan nada, escuchado de la destroza del 33%, ¿no? Una manera que yo, por ejemplo, por así decirlo, cuando yo tengo miedo, o sea, transmito experiencia personal, no literatura. Cuando tengo un paciente así con un cuadro de hipovolemia, normalmente esta destroza del 33%, utilizo un ml para cada 5 kilos. La diluyo, puedo pasar a titular, no sé, 4, 2, 32 kilos, hasta que llegue, vuelvo a medir hasta que llegue a nivel de. Ya por estas apoyas del 33%.
Los cristaloides de reposición sí van a utilizarse en pacientes que han presentado o son susceptibles a la pérdida electrolítica o hídrica, ¿no? No sé, ejemplos de cirugía que me puedan hacer pérdida de sangrado. La esplenectomía. Una esplenectomía, en realidad, hoy en día no debería el doctor generar ningún tipo de sangrado, ya sea con técnica con un ligachur, que es una coagulación por ultrasonido, ya sea por un electrobisturí que coagule por temperatura, o ya sea que me coloque punto por punto en cada vena, en realidad no deberíamos generar ningún tipo de sangrado. Hoy en día, por ejemplo, los que hacen OVH selectivas, yo tengo un colega que hace una gasa, ¿no? Quizás sí, en aquellas podríamos hablar de pérdidas como tal, en un proceso traumatológico, donde el traumatólogo tenía el plan A, pero le salió el plan Z. No sé, iba a hacer una amputación donde tenía que haber ligado femoral, ¿no? Pero por ahí no se hizo ligado lo suficiente, por ahí se hubo una complicación a la hora de cortar el pulso de correo, yo qué sé, pero se generó una hemorragia marcada. Normalmente es donde voy a empezar a pensar en reponer estos fluidos. En masas tumorales que son En bastante pesadas. lo que dice el doctor, en una masa tumoral donde quizás ante ecografía, ante placa la veo así, in situ, tiene varios vasos accesorios, no, muy debridante, tiene demasiada vascularización, o sea, ahí va a haber pérdida. Ahí mi plan A, que decía de ecografía, que decía la placa, se convierte en no sé qué, debido a lo que menciona el doctor, ¿no? Es otro factor. Neoplasias, por ejemplo, que como ya lo he dicho, con bastante vascularidad. Ahí igual utilizamos el cloruro de sodio o el cartaplanito, ¿no? Por eso también han sido posibles. ¿Cuál es el inconveniente con la destroza, doctores? Mucho cuidado de nuevo, no sé si sepan, ¿produce diuresis o no ese bicho que está con fluido de destroza? ¿Aumenta o disminuye la diuresis? Cauri, ¿tú? Aumenta. Usted, doctora, ustedes tres doctoras adelante, dan más, dan menos, refutan, dicen lo que menciona el doctor. Porque se ve de esfuerzo si aumenta o disminuye. Ajá. Disminuye la diuresis. Así que ojo, pestaña y ceja con eso. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Perdón? Disminuye la diuresis. Ahí, por ejemplo, no sé qué estamos viendo, es un conejo, no sabe un bicho muy pequeñito. Sí, creo que es un conejo, está con más. En este tipo de animales pequeños, ¿creen ustedes que sea más importante controlar la hidratación y la pérdida de fluidos? Se va a poner un conejo, ¿crees que le va a aguantar lo mismo que un perro grande si se le suelta el ovario? Definitivamente no, es un más chiquitito, su volumen sanguíneo es menor, ¿no? Ya con 10% del peso de volumen de sangre ya es una pérdida, una hemorragia considerable. Tanto así, doctores, que les puedo decir que un periquito freudiano, un agapoide, un periquito freudiano, una ninfa que todo el mundo conoce, si no vamos a los ilegales, no sé, un pihuicho, un esmeraldita, esas cositas pequeñitas, esos periquitos pequeñitos, con 0,8 1 ml de pérdida de sangre y es una pérdida marcada, ¿ya? Y ahí sí, pues no tengo tanta acceso como en los conejos, que tengo un montón de clientes para poder reponer, no sé, mediante una transfusión de emergencia, ¿no? Así que ahí sí, mucho cuidado. Eso ha hecho que en la tienda tengamos que invertir en un electrobisturí, ¿no? Hoy en día estas pinzas de coagulación por ultrasonido también he importado una para tratar justamente de disminuir cada vez la cantidad de sangrado. Estos animalitos igual, van de la mano tanto la pérdida de fluidos, y en este caso por una hemorragia, como la temperatura. ¿Ya? Mucho cuidado, ahí tenemos que ser mucho más estrictos. Y ustedes, como ven perros y gatos, lo van a tratar de extrapolar a ese gatito de, no sé, 400 gramos, ese cachorrito de un mes que tiene alguna complicación, una atresia anal, que tengan que operarlo. ¿Ya? No son complicadas, el metabolismo acelerado de esos bichos te permite de verdad, o sea, cuando no tienes mucha experiencia,
experiencia, no va a ser un paciente que se meta en la mortalidad, te va a aguantar tu grado de experiencia, por así decirlo. Sí, porque todos vienen cuando ustedes van a meter drogas en perros un asa 1 de edad promedio, no es lo mismo a un cachorrito. O sea, ese habrá, si puedes por acá y te va a durar, no sé, 5 o 7 minutos de situación, en este tendrás que quizás repetirlo cada 2 o 3 minutos porque su metabolismo se siente que consume la droga. La infusión que para ese haber calculado, no sé, 8 ml hora, como tal, claro, para esto va a ser mucho más alto. Y cuando no tienes el hora, dices, pero he calculado bien, lo estoy poniendo demasiado. No es así, sino que es un metabolismo. Y de los inconvenientes por ser pequeño, ¿no? Capaz para incubar puede ser un poquito complicado, tendrás que conseguir o modificar, no sé, un capuchón grande de un avocat para poder incubar ese aumento de ese 5 gramos. Siempre ese grado de complicaciones por lo pequeñito que crea. La manutención también va a ser un poco más complicada, ¿no? Vas a estar incomodando mucho al cirujano porque tan chiquito que le pones tantas cosas, a eso voy. Los cristales son fluidos que contienen electrolitos y moléculas de glucosa que son capaces de ingresar a todos los compartimentos de fluidos corporales. ¿Ya? Relacionada a la concentración de sodio en el fluido y osmolalidad. Lo que no contiene sodio con respecto al plasma normal. Tenemos cristaloides isotónicos. La concentración de sodio es igual a la del plasma sanguíneo. Considerado como fluido de reposición, se puede administrar rápidamente para tratar shock o deshidratación marcada. ¿Ya? Ya lo conseguimos ya con regularidad de emancipación en el mercado negro, ¿no? También Mafa, Alcimar, es un lugar que puedes conseguir sin ningún problema. Cristaloides hipertónicos, la concentración de sodio y humedad excede a lo normal de la plasma sanguínea. Causa salida inmediata, temporal del fluido del ejercicio hacia el espacio vascular. Desde celular, jala hacia el espacio. ¿Ya? Y los hipotónicos, la concentración de sodio con variedad es menor al plasma sanguíneo, no debe administrarse de manera rápida con fluidos de reposición, puede producir electrólisis indicado en hipernatremia, hipercalemia. Esto es más que todo para quizás pacientes de un grado de complejidad que sea más marcado. En su tasa 1, no lo vamos a ver. Un momento voy a hacer una pausa, quería conversar con ustedes. He programado la clase que tengo de presentación de teoría y antes que me quieran abordar, digo, le programé el sábado en las últimas horas y el lunes la otra en las últimas horas. Sé que tengo entendido que me mencionaron que pueden ingresar para que se quede grabada. Yo voy a considerar la asistencia de todo, pero por favor ingrese para que tengan la clase, ¿ok? Ya, entonces en ese aspecto la tendrán que ver lamentablemente grabada bien, que por no sé, tengo trabajo, porque no puedo. Si no, bienvenidos a la charla. Ese es el día sábado y el día lunes va a ser programado. De ahí, tengo con ustedes 3 clases de práctica que recuperar. Una del feriado, una del Día Trabajador y una del paro. ¿Ya? He conversado en la universidad, en la medida de lo posible, y sí, necesito de su apoyo también de ustedes. Quiero hacer en una sola clase 2 prácticas. O sea, esa clase va a tener doble nota. Y por indicaciones de la doctora, de la encargada del curso de anestesia, vía la doctora Fiorella, me dice de que esa tercera clase práctica la vaya a complementar con lo que me queda de práctica en las siguientes semanas. Pero que tengo que mandarles un trabajo para que no pierdan esa nota. ¿Me están entendiendo hasta ahí? ¿No? ¿Sí? Son 3 clases prácticas. En una clase que voy a programar con la universidad voy a recuperar 2. ¿Ya? Quiere decir que tienen que hacer el esfuerzo de asistir porque son 2 notas de práctica. Me queda una. Esa una no la voy a poder sinceramente recuperar como tal, y lo que voy a hacer es, no sé, si esa clase era la de sedación y la que sigue ya es, no sé, inducción, en esa de sedación e inducción, para recuperar eso. Pero como tienen que tener una nota por esa clase, voy a mandar un trabajo. Eso es lo que les estoy tratando de hacer. ¿Está bien? No, sí, doctor. Ahora, no sé sinceramente lo que me diga Kenny, qué fecha me tiene para esa
clase práctica de recuperación, apenas me lo diga, les tengo que comunicar y como les digo, traten de hacer ahí sí el esfuerzo. En la teoría, como digo, yo todos lo voy a considerar como si han asistido. Así ingresen y lo vean después. Ya en esa parte sí les puedo ayudar. Pero en lo otro, como le digo, vean la forma de tratar de asistir, por favor. ¿Ya? Porque son 2 notas de práctica. Y no son por mi, quiero dejar claro que no es por mi falta, es por paro, porque justo cayó feriado y porque justo cayó, ¿qué más fue? Semana Santa. Paro, feriado Semana y Santa, Semana Santa. ¿Ya? Entonces es algo que ya también escapó de mis manos. Y es un poco complicado por el tema de recuperar la parte práctica porque siempre o no hay personal, o no hay salón, o el salón está ocupado en esta fecha. ¿Ya? ¿Qué salió hoy? Es redistribución. El endotelio vascular no significaba una barrera para la distribución de sodio y otros cristaloides. ¡Wow! Los cristaloides infundidos al compartimento intravascular se equilibran rápidamente con el fluido intersticial. ¿En cuánto tiempo? Alrededor más o menos de 30 minutos. Solo el 20 al 30% del fluido infundido permanece dentro del lecho vascular. Es por esto que la necesidad de grandes cantidades si se busca mantener un volumen sanguíneo circulante. O sea, si está un poco lo que ingresa al lecho vascular, es por eso que tenemos que aumentar el fluido como tal, sin llegar al punto de encharcar al paciente, por favor. ¿Ya? Ese es un punto básico, creo, de esta charla. No encharquemos a nuestros pacientes. Respetemos la cantidad de fluido que ya creo que les he mencionado por ahí en una clase práctica. ¿Cuánto era para el gato? 1 a 3. De 1 a 3 por kilo. ¿Y perro? 3 a 5. Claro está, doctor, que por ejemplo, si tengo un gato como usted mencionó, con unos ojos súper hundidos, un retorno de pliegue, no sé, pues en 5 segundos está más cartón que la tapa de tu cuaderno. No sé, sus mucosas están pálidas, secas, el tiempo de llenado capilar es 4 segundos. Voy a, no sé, por criterio, seguir respetando lo que el doctor acaba de mencionar, 1 a 3. ¿No? Ahí también viene criterio, pues, doctores. ¿Ya? Quizás a mi criterio aumente la tasa de fluido. ¿Y qué me va a determinar por ahí, no sé, de que mi tasa de fluido está siendo la correcta en monitorización? ¿Qué me podría determinar? El llenado capilar. ¿Llenado capilar, por ejemplo? No, mire. Yo ya, no sé, veo ese gato en esa condición, por criterio digo, no voy a utilizar 3, quizás voy a utilizar, no sé, 5 ml kilo. En mi monitorización, yo debería ver o tener, si es que ese fluido es el correcto, una PAM o una presión arterial media, correcto. No debería haber una taquicardia marcada compensatoria, ¿no? Esas cosas son cosas, es algo que deben ustedes por ahí evaluar. ¿Qué va a pasar con mi PI? Si empieza a hidratarse de manera correcta, lo voy a tener así súper vasodilatado. El PI va a estar dentro de un basal conforme. ¿Ya? Entonces, esos datos por ahí deberíamos tener ante una buena reposición de fluidos. No son expansores de volumen, pero sí están indicados para restaurar déficit de fluidos intersticiales. ¿No? Índice de perfusión. Sí. Tenemos los isotónicos, contienen una concentración mayor de sodio y mucha mayor concentración de cloro. Aumenta el sodio y el cloro sanguíneo y disminuye el bicarbonato de potasio. Indicado en pacientes con hipocloremia, hiponatremia, alcalosis metabólica. Tenemos las dextrosas, habitualmente las encontramos al 2,5%, al 5% y al 10%. Y como ven ustedes, pueden ser las hipotónicas, cetónicas o hipertónicas. En el cuerpo, todas las soluciones con dextrosa son consideradas hipotónicas, por lo que no se debe utilizar como reposición ya que causa hemólisis. ¿Ya? Tener presente ese dato, por favor. Nuestro buen amigo la gato de Ringer contiene calcio para evitar cardiomiopatías marcadas. No administrar en conjunto con bicarbonato de sodio ni en transfusiones sanguíneas que contengan anticoagulantes para evitar
evitar la precipitación como tal, ¿no? No debe usarse en pacientes con hematomas graves con acidosis metabólica también. Este tema lo que me presenta. Ya hemos hablado de normoxol, contiene magnesio en vez de calcio, previene la deficiencia de magnesio en pacientes críticos anoréxicos que requieran fitoterapia prolongada, ¿no? Esto es literatura que lo vamos a ver. Por eso la consulta. Hay uno que se llama Polielectrolítico. ¿Rilla de electrolítico? No, polielectrolítico. Polielectrolítico. Ajá. Si han tenido componentes, en realidad es como un ferrogruro Y un destrozo. con justamente todos estos electrolitos, netamente contiene electrolitos. Ahora, ¿a cuál va tu pregunta, doctor? ¿Si se puede utilizar en anestesia? Sí, también, pero más con la que tienen los GPS. Mira, normalmente la anestesia no es una droga, no es un fluido que utilicemos. Sí lo he utilizado para la práctica diaria en pacientes bien deshidratados que quieran compensar monos virales, el barro, ¿no? O sea, pero en anestesia no es un fluido que lo utilizamos porque también contiene dextrosa. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Si tú estás deprimiendo al paciente y vas a utilizar un fluido de estado marcado, estás aportando ¿qué? Energía. Entonces ese bicho tiene un metabolismo más acelerado y esas drogas como que tu plan específico cambia a lo que venga. Por eso no es una droga que habitualmente tengo que utilizar. No es un fluido que tengo habitual a utilizar. Pero si estás en un tratamiento de un parovirus. Claro, le va muy bien a algunos colegas. Yo la verdad, te soy sincero, ya estoy bien pasado a ver, desde el año 2016 que no hago claros y gatos de clínica, no estoy hablando, solamente en anestesia. ¿Ya? Pero en ese tiempo sí era una droga que actualmente lo utilizaba para los pacientes vitales, y nos iba muy bien en el manejo de la posición y hidratación. ¿Qué pasa con los cristaloides? Como tal, ¿qué complicaciones vamos a poder tener con la sana y el ahí? La principal, el edema intersticial o edema pulmonar, ¿no? Cuando administramos en grandes volúmenes. Y es una realidad que sí la vamos a ver, por ejemplo, en los félicos. ¿Ya? O sea, si de verdad ahí te pasas y charcas, sí puede llegar a una combustión o un edema. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Voy a contar por ahí algunas experiencias mías, que cuando quizás no tenía ese grado, ¿no?, de poder manejar muy bien a algunos pacientes, ¿no? O quizás en mis inicios, el hecho de, por ejemplo, de no tenía una bomba de difusión, lo calculaba todo a goteo. Hay veces pasa que por dedicarte a hacer una otra cosa, te estudié un momento eso y dejé un goteo de fluido mucho. Cuando me di cuenta cuánto había pasado y lo vi en el paciente, porque cuando ocultaba sentía la congestión. ¿Me voy a entender? Entonces, o sea, son errores que como somos humanos, ¿no? Todos vamos a meter la pata en algún momento. Y en ese aspecto, sí considero que tuve que pensar en mejorar, y sí o sí adquirir una bomba porque me podía dormir y me pasó eso, pues, ¿no? Debería haber calculado el goteo de mantenimiento en ese gato, pero lo dejé todavía. Y puede pasar de ustedes a nosotros en la práctica, ¿ya? Así que no me vienen con esa cara, porque en los 3 hitos que he estado enseñando acá ha pasado. No, yo he llegado y ¿cómo está? Sí, doctor, mira, acá cómo está pasando el fentanilo. Y veo, ya no hay que tener control, que luego siempre lo llenan a 100 para el mantenimiento. Claro, calculan a goteo, ¿no? Demasiado. ¿Qué ha pasado? Me ha pasado a mí, me pasa a los practicantes. Entonces, la intención de esto es siempre hacer un checklist, revisar, recalcular, estar echando una revisión y tener ojo para todo. Estar en su paciente, en su monitor, en sus bombas. Esa es su función como tal. ¿Ya? Ahora, también pues esta predisposición se puede dar por aumento de la presión oncótica, perdón, por disminución de la presión oncótica, por contusiones pulmonares, por historial ya de, no sé, de haber tenido un problema neumónico con gran presencia de líneas B, ¿no? Esas cositas van a predisponer, por ejemplo, a que congestión o edema se presente, ¿no? Y esto va a ayudar a dar una falla cardíaca, así que mucho cuidado. Un corazón también globoso, porque, a ver, en esta han llevado imágenes todavía. Están llevando imágenes, ¿no? A ver, ¿quién llevaba algo de cardíaca y entonces todavía? Bueno, este corazoncito está súper gigante. Ya, habría que medir el índice cardíaco, claro está, ¿no? A veces hay un software y todo esto. Pero indicativos, ¿no? No veo el lóbulo craneal, o tiene un cambio en la lucidez,
La tráquea, justo a nivel de la carina, tiene como que esa zona curvada, la corazón está haciendo esto, empujando. ¿Ya? Y a nivel pulmonar, pues bueno, se ve un patrón, no sé, ya intersticial, bronquial, ¿no? Porque vemos ahí la ramificación como las ramas de un árbol seco. Y si son bien detallosos, por aquí se ve, por ejemplo, el engrosamiento de un bronquio. Y entonces ahí podemos hablar de un patrón mixto. ¿Ya? Definitivamente es un dicho que yo tendría que primero mandar al cardiólogo que me diga si es viable o no pensar en anestesiar a ese paciente. Más que todo por este caso. Está súper alto. Hay también cuidado, hay razas en pechos angulosos y cuando sacan los software de índice cardíaco, el software te va a dar que supuestamente se va a estar agrandado, pero ese dicho anatómicamente es normal. Todos los del pecho anguloso, patas cortas. Las mamas, no sé, los achillas, ya todo eso tiene esa definición aparentemente Pero normal. Cuidado con los hospitales isotónicos, pacientes con falla cardíaca, son susceptibles de sobrecarga de fluidos, cualquiera, evitar fluidos con exceso de sodio, pacientes con falla renal también hay que tratar de evitarlos, y son susceptibles de sobrecarga de fluidos cristaloides si no se pueden responder con fluidez. ¿Ya? Aquí tenemos el cartónico, toda esta parte es mucha teoría. Ya al 7.5%, indicado cuando es difícil administrar grandes cantidades de volúmenes de cristaloides isotónicos para resucitar a un paciente o cuando hay un error de estado angular del sistema cardiovascular con poca cantidad de fluido. Promueve una mejor expansión del volumen sanguíneo, de la presión sanguínea, de la perfusión tisular y del gasto cardíaco. Genera vasodilatación marcada, indicado en pacientes con TEC, con conmoción pulmonar, cuando es importante minimizar el edema intersticial. Me responde de manera específica sin utilizar tanto fluido, por ende no voy a llegar a la edema intersticial. Eso es lo que quiere mencionar, ¿no? También tiendes a utilizarlo en los pacientes con TEC, ¿no? Con un traumatismo encefálico, a eso me refiero. No sé si acá hay bastantes conceptos que cambian, ¿no? Antes nos hablaban que para cuando tú quieres resolucionar o tendríamos un paciente con un TEC y quiero hacer algún proceso quirúrgico, se hablaba mucho de que qué drogas aumentan o disminuyen la presión intracraneal. Si hay un TEC, ¿hay un aumento o una disminución de la presión intracraneal? Aumento. Por ahí dijeron, un aumento, ¿verdad? ¿No? Entonces, va a haber drogas anestésicas que aumenten más la presión intracraneal. Si ya tengo una patología, ¿me conviene aumentarla? Definitivamente no, el cerebro está dentro de una bóveda. No puedo permitir. Ahora, ¿hacia dónde se debe también? ¿No? Generando presión y complicaciones. Antes se hablaba, por ejemplo, que los dispositivos como la metamina no deberían utilizarse en estos pacientes. ¿Ya? 4 años después, sale una hora de que no, de que sí se puede utilizar en pacientes con TEC, ¿no? De que todavía definitivamente las infusiones como propofol van a ser lo más idóneo para mantener justamente o no predisponer a la alteración de la presión intracraneal, ya para que lo tengan presente. Por ahí no deberían utilizar halogenados, los alfas también pueden ser generosos en este tipo de patología, ¿no? Tengo una fractura de cráneo, tiene TEC, tengo que operar, vamos a poner una placa, no sé. En ese tipo de casos, tratar en la medida de posible no utilizar halogenados y que la activa o la infusión de propofol van a ser lo más idóneo, porque no aumenta. Que tu MPA quizás sea solamente un alfa, ya sería lo más idóneo. A eso me refiero. Con respecto a los coloides, la terapia con coloides está indicada cuando las proteínas totales en la sangre se encuentran por debajo de 3 a 4,5 gramos por decilitro, ¿no? O la presión oncótica menor a 10 mililitros de mercurio. O quizás después de terapia agresiva por escalera. ¿Por qué crees que sean importantes las proteínas totales? A ver la PR en anestesia. En anestesia, ¿para qué sirve? Por ejemplo, en la bioquímica, uno de los parámetros que tiene que aprender a ver es que sus proteínas totales no estén alteradas. Transportan las moléculas anestésicas. Exacto. Entonces, si hay disminución, ¿ese transporte va a ser eficiente? No.
es donde empiezan a ver esos signos erráticos de las anestesias. Porque si es una dosis que supuestamente tenía que tomar todo el turno. En conjunto, ¿no? Pero uno de esos puntos es la proteína total. Siempre evaluamos. Es importante también para tener una expectativa hacia la posible complicaciones anestésicas, ¿ya? Dijo que si hay una infección en las proteínas totales, esto pesaría que no va a haber un buen transporte, porque las moléculas anestésicas se adhieren a la proteína para el transporte. Tanto para Y para salir, igual. también lo hacen. Tanto para ingresar y para salir. Bueno, ahí tenemos los coloides naturales, sangre, plasma o los sintéticos, ¿no? Destrozados y oxipoligelatinas. Oxipoligelatinas. Fluido durante la anestesia, ¿no? A lo que llegamos, ¿no? Vamos a tener etapas, la primera, segunda, tercera y cuarta etapa. Normalmente lo del mantenimiento. Bueno, aquí hay alguna variación en cálculos, dice de 2 a 3, puede ser de 1 a 3. ¿Ya? Y lo del mantenimiento, ¿no? Ahora, si yo a esto voy a sumar, porque hay una pérdida intraoperatoria, por ahí como mencionó el doctor, había un tumor con mucha vascularización, por más que el cirujano ha tratado de debilitar, no cortar, ha habido pérdida. Es una pérdida a eso se refiere en esta segunda parte, a la reducción de pérdidas intraoperatorias, donde en el cual yo voy a empezar a aumentar mi tasa de fluido sumándole 2 ml de kilo, ¿no? Reposición en segunda lesión, no sé, las cosas nos han complicado, es una OVH en el cual ese ligamento se soltó, vamos a poder, vamos a tener que reponer eso, ¿no? Sí les había hablado de que pesamos las casitas, no sé si me acuerdo si se ha hablado, las casas que hay empapado con la pérdida de sangre, una la pesa para poder tener justamente esta reposición por fluido, ¿ya? En coloides, igual también, si ya las cosas nos salen de mano, aquí tenemos una tasa de fluido para perro. Importante medir la producción de orina, por favor. Va a haber realidades en las cuales sí, por el tipo de paciente, por el lugar de trabajo, por la disponibilidad personal y todas esas cosas, donde sí se puede dar el lujo de que termina la cirugía, viene el personal de uso de recuperación y él ve esa segunda parte, ¿no? Donde netamente sí te hace un músico con tal, ¿ya? Ahí sí, pues la predicción de producción de orina va a ser importante para la ¿ya? Ahora, ustedes también, pues, no sé, están del otro lado de la moneda, pero sin embargo ven cuando abren un abdomen, entonces van viendo pues, esa pequeña retórica, ¿no? Voy a evaluar, quizás en la apertura del abdomen no la tenía tan llena, ¿no? Pero va avanzando el proceso de cirugía, ya doctor, ya terminé, voy a cerrar, no sé, el cirujano hace su limpieza, dice, puedo visualizar la vagina, y si la veo de que esta está avanzando en camino, pero hay producción, me quedo un poco más tranquilo. Lo ideal es que la sondeen a su paciente y que la miren, pero esta vez es un poco difícil. Bueno, esto sí creo que no lo han visto. Ustedes llevan clínica de menores. ¿Dónde ven esta parte? De la crioterapia de su paciente en 24 horas. ¿Qué curso lo llevan? ¿O no lo han visto? ¿Todavía no? Ellos llevan. Base. Pero no toca, porque si lo tocaba. Bueno, esta es la famosa fórmula para la reconstrucción de volumen, ¿no? Ahí también tenemos una escala, porque la deshidratación se mide en porcentaje, ¿no? Y que normalmente el porcentaje de deshidratación va a ser, mientras más alto sea, más fácil, ¿no? Teniendo pues individuos, ¿no?, que pueden llegar a más de 12% de porcentaje de hidratación. Ya se imaginan cuál puede ser ese paciente, ¿no? Ese renal, gato crónico, acartonadísimo, que se ya se tapó de y lo regresó y lo la luz. Ahí lo vas a ver a ese gato con 12% de deshidratación, muy marcado. Normalmente el volumen de restablecimiento se va a dar por el porcentaje de hidratación por el peso por litro, ¿no? Y eso nos va a dar los mililitros por día. Y el volumen de mantenimiento, dependiendo del paciente, es de grande, los de 40 a 50 ml por
día o 24 horas, y el paciente pequeño de 50 a 60 ml por kilo por día, ¿no? Y a eso hay que sumar los volúmenes de pérdida de fluidos, que pueden ser debido a los vómitos y a la diarrea. Hay literatura variable, doctores. Algunos hablan que hay que reponer entre 15 a 20 ml por cada vómito o diarrea. ¿Cuál les compensa más, diarrea o vómito? Diarrea. ¿Ya? Entonces, cada uno, ahora, hay literaturas variadas en estos cambios de volumen. Algunos hablan hasta de 30 ml de reposición. ¿Ya? Fluidoterapia en shock, ¿no? Normalmente la 90 ml kilo horas, si no me equivoco, ¿no? Sí, 90 ml kg. Aliviar la vasoconstricción periférica, restablecer el pulso adecuado, porque normalmente esto se va a generar pues, en una situación de emergencia, jamás va a ser en una situación en un paciente estable, ¿no? Entonces, ante un shock establecido o causado en el paciente, vamos a tener pues, las condiciones cardíacas, puede la pérdida de pulso, intentamos reponer fluido y hacer todas las maniobras que ya conocen, ¿no? El masaje cardíaco, las drogas vasomotoras, la ventilación para tratar de sacar a ese paciente adelante. Entonces, hay que saber ese shock para restauración aguda, 80 a 90 ml kilo endovenoso. ¿Ya? Es un flushing súper marcado que tiene que ser para tratar de levantar o sacarlo de ese shock. Y el carros va entre 40 a 60 ml kilo. Es normalmente una pregunta de examen, así que anoten, subrayen, y bueno, se ha mencionado que se ha producido un shock como tal experimental y que a la razón del 40 ml kilo no llegó a causar edema pulmonar ni gato ni bajo la situación de shock. Dosis de colores sintéticos normalmente para perros 20 ml por kilo y en el gato de 10 a 15. En general es recomendable seguir la dosificación indicada por el fabricante y basarnos en los déficits de cada paciente. ¿Ya? Como consideración final, la administración de líquidos en pacientes con hipertensión debería ser siempre suplementada con una fuente de energía, glucosa o más, y debe ser siempre monitoreado para evitar la hiperhidratación. Hay la relación volumen-temperatura, ¿no? Es lógico que si voy a pasar grandes cantidades de fluidos, al menos tenga una temperatura acorde para evitar justamente hipotermia, ¿no? Y también no excedernos porque lo que menos queremos es encharcar y diluir a nuestros pacientes, ¿ya? Monitorear el hematocrito es importante también, por eso es que viene la anemia, ¿no? O sea, si tengo un cuadro, no sé, de hemoglobina, bajo, en un cuadro de anemia también tengo que ver, porque no voy a diluir más a ese paciente, pues eso es lo que quiero digo. O sea, de esta charla tratar de entender que no debemos encharcar, no debemos diluir, de que debemos tener una terapia de fluidos en base a objetivos de cada paciente, ¿ya? A eso es lo que quiero llegar. Hemos hablado evidentemente de la importancia de la proteína total y no saben por qué. Y bueno, las complicaciones, ¿no? El exceso de líquido volumen con fluidos y el déficit de proteínas plasmáticas, o sea, disminución de la presión oncótica baja, puede llevar a una salida exagerada de líquido hacia el lecho extravascular. Este cuadro se conoce como anasarca. ¿Lo han visto ya? ¿Sí? ¿Han visto un cuadro anasarca? Cachorro. Ya era Julio, seguro. Por favor, eso. Ya no nos daño ya. Esos perros, los bullies son los típicos, ¿no? Con cierto porcentaje marcado de sufrir estos cachorritos con anasarca, ¿no? Claro, si los has visto viendo, esos cachorritos parecen un sapo, súper y dependiendo también del grado de edema, ¿no? De anasarca cartón de que vaya a manifestar el síntoma. Sí los he visto así súper deformes, que ya no parecen un cachorro, y hay algunos, lo increíble es cómo son estos bichos de fuertes, de que aquellos que no tienen un grado tan marcado, y también ahí vienen los perreros, ¿no? Y su tiempo y su artilugio que hace que lo logran, no sé cómo sacar adelante.
Es más, teníamos, en Alas Peruanas teníamos un colega, yo hasta donde tengo entendido, no sé si alguien por ahí ha leído, sabe algo, estos individuos con anasarca en gestación y término final, hasta donde yo sé, es irreversible, o sea, no hay terapia. Pero él hablaba de que él, bueno, se dedica mucho a la reproducción, ¿ya? De la casilla de finales. Pero él hablaba de que, o sea, él posteaba de que sí hacía tratamientos para eso, ¿no? Y ahí posteaba la ecografía, el nivel de anasarca en el cachorro, y aquí la cesárea, luego, con el cachorro luego, entonces, ¿qué es lo que hacía? Bombardeaba a esa hembra con un diurético. Y esa era su terapia para... O se vendía así, de que yo te doy la solución para la anasarca. Que era bombardear con diuréticos a la hembra para disminuir. Justo en el culmino, en los últimos días de gestación. En algunos sí les funcionaba, le iba bien, no tanto. ¿Ya? Pero como ya pasé un poco a esos cachorros, si al menos el agar de vitalidad en ese cachorro nacido era bueno, te da una expectativa de que sí va a compensar esa extravasación de líquidos y que ese bicho en días posteriores va a mejorar. ¿Ya? Pero va a depender mucho del agar de vitalidad. Hay una tabla establecida de 1 a 20 que se marca para hablar del agar de vitalidad del cachorro. Aquel cachorro que uno, no sé, nace por cesárea, lo abro, lo cojo del meñico, lo saco, limpio, cavidad bucal, lo sacudo y llora, vamos a un agar de 18-20, ¿no? Cuando un proceso de cesárea está bien hecho, eso es lo que uno espera. Sacan de su cabeza, si en algún momento una cesárea, donde el perro está, no sé, abren al bicho y el bicho está cianótico, no llora, postrado, ese agar está muy bajo. Entonces, ahí habría que revisar la calidad del proceso anestésico. Hoy en día, con técnicas realmente modernas, podemos llegar a hacer lo que les digo. Abren útero el cirujano, despejan cavidad bucal, jalan pellejitos, sacuden y están llorando. Así se llega. Hay dos protocolos, creo que son los que vamos a tratar de conseguir ese agar de vitalidad. ¿Ya? El primero es en base a hipnóticos como el propofol y basarte en un epidural. Se los cuento los dos, ya voy a describirles el protocolo para la canción. Llega la perra, ya pasa ecografía, riesgo fetal, menos de 180, indicado para cesárea. ¿Cuál es el otro indicativo para decir esta perra es viable para cesárea? ¿Alguien sabe? Aparte de el riesgo fetal o la descripción de la farmacia cardíaca. Muy bien, doctor. ¿Algo más aparte del peritalitismo? Bueno, las ecografías de controles lo vamos a evaluar. La temperatura siempre disminuye. Lo que dice el doctor es algo de que como veterinario con ciertos años nos basábamos antes. Antes, cuando no teníamos esa disponibilidad, no soy tan viejo, pero cuando no teníamos esa disponibilidad de que hoy en día, claro, lo sabe, pero pasarles ecografía de control y ahora los dueños acceden. O sea, si lo que usted dice a los 15, al mes se lo pueden y lo hacen. Antes no era así, antes te peleaban, pero si la perra está en proceso de parto, ¿por qué no voy a hacer una ecografía? La llevamos a ese punto para que me entiendan, ¿ya? Pero hoy en día como que la cultura ha mejorado, ¿no? En ese aspecto y te accede, pues, y puedes hacer un control. Entonces quedamos en que el riesgo fetal es un indicativo, el doctor mencionó el movimiento peristálico como su segundo indicativo, y también ya el vaciado del contenido, ya un momento del demonio, para que me entiendan, en ecografía, te puede indicar de que ya ese bicho está. Volviendo a lo que nos dice el doctor, Vaciado. ¿perdón? Vaciado. Sí, ya hay contenido de demonio marcado. Entonces, o sea, diciendo que este individuo está preparándose para salir. A eso voy. Lo que dijo el doctor es bien cierto, ¿no? Nuestras técnicas que usábamos antes, ese día de proceso de parto, normalmente el perro no come. Ese día el perro pierde un grado de temperatura. Ese día le pones guantes, metes al canal y tienes una cervilla abierta. Ese día vas a ver descenso de mucosa. Ese día vas a ver ya producción algo de leche. Pero esto es muy variable. Porque si quizás el doctor me haya visto, si te toca un bullying, si te toca un bull terrier, ese bicho posiblemente te mascare todo lo que te estoy hablando. Pueda comer y está en proceso de parto y está comiendo. Y está en proceso de parto y no hay secreción con el bicho. Métete la cabeza de esa raza en particular, porque puede ser la que te genere dudas al proceso si no tengo un ecógrafo al mando. ¿Me voy a meter?
porque lamentablemente todavía los perreros y algunos veterinarios se siguen basando en estos signos para decir, ah, no, este bicho ya está para abrir, hay que abrirla porque sí. Ya está, no es así. ¿Ya? Entonces, básense, como mencionó el doctor, en los medios complementarios, en estos datos, y todo se complementa. ¿Ya? O sea, lo que dice la ecografía justo también es, ya dejó de comer, bajó de temperatura, riesgo fetal, movimiento intestinal. Ah, ok, yo creo que sí es el momento idóneo para abrir este plato. ¿Ya? Ahora, yo normalmente manejo dos protocolos, pero antes de hablar de esos dos protocolos, les tengo que decir de que el midazolam con benzodiazepina, el dispositivo y la ketamina, y los alfas en general, silacina, desmedro, no van necesarias. Todas son depresoras de coagar, de vitalidad de los cachorros. ¿Ya? Entonces, jamás. Si ya ven que alguien pone algo de eso en una cesárea, ya están viendo. ¿Ya? No va. Normalmente nos vamos a basar en dos cosas, doctores. El disociativo, para utilizarlo como una sedación e infusión, que me puede intubar, y la analgesia que va a aportar la epidural que yo voy a realizar en ese paciente. ¿Ya? Ahí también viene la otra contraparte. Algunos se hablaba de que una epidural podía llegar a cubrir la nocicepción que se genera cuando tiras del ligamento ovario. Y eso es mentira. Ya está totalmente corroborado con estudios. Incluso utilizan el azul de metileno para poner epidurales con azul de metileno y así ver pues luego en una necrosia post-mortem qué tanto ha corrido la droga, que en este caso es el azul de metileno, ¿no? Entonces se lograba ver que en una lumbosacra no llegábamos justamente a cubrir el área, el dermatograma se llama, donde están justamente el ovario y los ligamentos. Entonces, cuando yo voy a hacer una cesárea con esta técnica de epidural, tiene que respetar algo. El útero no debe salir de la cavidad. No sé si han visto, en Argentina tienen esa costumbre. Abren cavidad, hacen corte y van sacando todo. ¿Por qué lo hacen? Porque se basan en la epidural y en esta técnica. Entonces, como tú no sacas el útero, ¿en qué momento distiendes o tiras el ligamento ovárico? No lo hay. Entonces, la epidural sí te va a permitir que en el abdomen hipogástrico sí puedas manejar. Por eso es que ahí haces el corte y vas sacando y esa perra se mantiene tranquila. ¿Me dejo entender? En este protocolo va así. Llega el paciente, corroboras todo, pones una vía, un microgramo de fentanilo, un kilo me refiero, pero que él va a hacer lo que simplemente te permite que ese bicho se dé una nadita, que esté un poco más tranquilo, no te llegue jadeando, desesperando. ¿Ya? De frente ya debemos tener el checklist completo, inducimos con propofol, hacemos una sedación e inducción. Propofecto. Me refiero a propofecto hasta que el perro caiga, pueda yo intubarlo y voltearlo. ¿Ya? Muchas veces en ese proceso de el propofol intubarlo, automáticamente yo intubo, me voy por atrás, ya parece haber estado afeitado y limpiado, epidural, volteo. ¿Ya? Una vez que la perra volteó o está volteada, en el rafe medio del corte, de manera subcutánea, destilamos lidocaína para generar insensibilidad cuando me corte, pues, o corte el cirujano, piel y lineal. No expones el útero y sacas los cachorros y puedo asegurar de que si el protocolo ha sido así, como lo estoy describiendo, es el perro alza y despeja vía aérea y etc. De ahí tenemos otro protocolo, donde sí utilizamos un opioide, para casi todo. Y no vamos a utilizar, en este caso, basados en una epidural, ni tampoco no nos vamos a basar ni en epidural ni en el propofol como tal. Calculamos nuestra dosis de remifentanilo. ¿Ya? Yo les hablé de que el fentanilo en infusión, si me recuerdo, sí necesita dosis de carga. El fentanilo. El remifentanilo no necesita dosis de carga. ¿Ya? Una vez que calculaste tu remifentanilo, le haces un flushing conectado a la perra. Ese flushing ya le hace que pase la droga así a volumen rápido. ¿Cuándo paras el flushing? Haces el flushing, la perra va a estar normal, se empieza a sedar, se deja caer el esfinge, es el momento de parar el remi, porque ya conseguí la sedación como tal por este opioide potente. Un bolo de propofol para intubar, volteamos, igualito rafe medio, colocamos lidocaína y mantenemos con halogenado, isoflurano y remifentanilo en infusión.
¿Cuál es la ventaja del remifentanilo? Porque yo les hablé de que no deberíamos utilizar esta droga porque casi la gran mayoría son depresoras como tal. Que el remifentanilo no pasa la barrera placentaria. O sea, todo el efecto que vaya a hacer a la perra, pero no deprime al cachorro. El halogenado sí va a deprimir al cachorro, pero en esta técnica que estoy hablando, realmente el cirujano tiene que tener habilidad de ser rápido. Porque una vez que haces lo del remi, que digo, pones el bolo de propofol, intubas, volteas, lido, abre el halogenado, lo ideal sería que al menos el retiro de estos cachorros se dé entre los primeros 15 a máximo 20 minutos. Porque si pasa de eso, ya la impregnación del halogenado se ve marcada en el cachorro. Entonces ese bicho ya no te va a levantar tan rápido. ¿Ya? Ahora, doctores, por ahí lo veo al doctor Clernoto, no sé si también hay que preparar los pulmones de los cachorritos. ¿Ya? Entonces siempre a la hembra hay que preparar una dosis de corticoide bajita para estimular que estimulas en el cachorro cuando han escuchado la sustancia liposurfactante, justamente la leche, y que pueda ese pulmón ya empezar a recibir mejor el oxígeno, el aire ambiente. ¿Ya? Algunos, si vamos a hablar de braquicéfalos, bueno, en realidad creo que la gran mayoría necesarias las hacemos en braquicéfalos, ¿no? ¿Ya? Algunos incluso nebulizan a la hembra antes de, ¿ya? Es un método, una técnica que se tiende a utilizar. Con la intención no hacia los cachorros, sino de tener una vía aérea más estable, hablando de braquicéfalos. ¿Ya? La nebulización, por ejemplo, es algo innegociable en lo de los paradares. Sí o sí tienes que pensar dentro de tu protocolo, preparar ese paciente donde quizás vas a hacer una cirugía de paladar, vas a corregir narinas, América, prepara ese tracto respiratorio superior. Sí. ¿Ya? Entonces, esas son las dos técnicas más habituales que se hacen en una cesárea. Pero son las dos más modernas. La de remifentanilo, halogenado, que les he hablado, esa sí es recientita, tendrá pues 2 años, por así decirlo, en circulación. Quienes no inventaron, pero la usan mucho, pero saben. De ahí viene ese protocolo. Y el del epidural, con el propofol y todo, sí esa es una técnica bien diseminada, creo, en varias partes del mundo, ¿no? Y se ha usado mucho tiempo. Pero con esas restricciones. Así que el día que haga una epidural y me quieran sacar todo el útero y la perra se superficialice, ya saben por qué. ¿Ya? ¿Preguntas con respecto a eso? ¿Todo claro? Cuando tengo complicaciones, ya generé pues un encharcamiento, una sarca, el diurético va a ser mi droga de elección, ¿no? Cuando yo me refiero al diurético, ¿qué droga estamos hablando? Furosemida. Furosemida, ¿no? ¿Alguien se acuerda de la dosis de perro? ¿Qué cosa? Furosemida. Furosemida. Ajá, es un diurético, ayuda a jalar líquidos. ¿Se la acuerdan? Cabri, ¿cuánto usan un alcabel? 0,5. Va en realidad de 0,2. Ya. Es también dosis dependiendo de según su objetivo, pero entre 0,2 y 0,4 es lo que vas a encontrar por ahí en literatura, ¿ya? Perrigato. Diurético. ¿Cuál es el secreto con este diurético? Si este bicho, o si voy a jalar líquidos, ¿va a darme más sed o no le va a dar sed ese individuo? Hay que compensar esa sed, o sea, esa reposición por la pérdida. Entonces, normalmente cuando ustedes mandan diuréticos, no sé cómo hacen el manejo aquellos que trabajan en una clínica, pero ad libitum siempre largo. Siempre dispuestos al término ad libitum, ¿no? Porque si no, me lo puedes descompensar. Mientras más chiquito es el bicho, porque yo tengo unos diuréticos en ratita, en avecitas pequeñas, hasta ellos les digo que suplementen, adicional que lo vean tomar, por ahí un par de jeringas de fluido, o que me pongan varias fuentes de agua. En los que tienen controlado un recinto, le pones varios bebederos, ¿no? Y conejo que queda suelto, por todas partes de la casa pongan 2 o 3 bebederos, porque de verdad toman muchísima y orinan muchísimo. Si no hacen eso, en vez de ayudar, eso en vez de ser cura, resulta ser enfermedad. Lo descompensas. Y se descompensan bien, con mucho cuidado, ya con el uso de los diuréticos para estos casos.
De 0,2 a 0,4. Siendo dependiente del caso, como ellos utilizan hasta 0,5, ¿no? Y es más, si ponen a buscar, se dice que hasta 2 miligramos en algunos casos, ¿no? Tengo un conejito que ha pasado por cardiología. La doctora le ha mandado un inhibidor de la ECA, de la hormona convertidora de angiotensina. ¿Se acuerdan de fisiología, verdad? ¿Sí? ¿O no? Ya, le han mandado un inhibidor de la ECA, que creo que utiliza el famoso losartán que puede tomar alguna de sus abuelitas, ¿no? Para controlar por ahí la presión y eso. Y también le mandó, en ese conejo, por ejemplo, su criterio ha sido 1,5 miligramos kilo. En ese para ese conejo, ¿no? Él tiene una dilatación de corazón, un corazón súper globoso, está tratando de controlar la congestión pulmonar, ¿no? Porque lo íbamos a operar, pero felizmente tomando la plata, no vaya y que tome la última palabra. Y no, pues no, ya me dijo de que no, en realidad lo que está haciendo es tratar de darle calidad de vida, porque de verdad es un corazón. Ya va a salir por la tierra, imagínense, pobrecito conejito. Tiene 7 añitos. Su dueña ha accedido a todo, es lo que más pena me da, ¿no? Que trata de hacer hasta lo imposible por tratar de mantener a su conejito con ella, ¿no? Pero tiene esa patología. Voy a pasar a mi cargador por eso. Ustedes están llevando parto ahorita, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya murieron o están ahí? Ahí están. Con vida.